Señor defensor, ¿se encuentra presente en audiencia? Sí, señor juez. Gracias, doctor. Se surtió el traslado del material probatorio y el suscrito juez escuchó la intervención de los sujetos procesales. La controversia se plantea en los siguientes términos. Al amparo del numeral quinto del artículo 317 de la Ley 906, el señor defensor del ciudadano clama que a favor de su patrocinado se ordene la libertad provisional en razón del vencimiento del término que reglamenta la norma que se invocó. En ejercicio de la contradicción, la señora fiscal no se opuso a la pretensión que elevó el señor defensor. El problema jurídico que nace a raíz de esta controversia se plantea en el siguiente interrogante. ¿Resulta o no procedente acceder a la libertad provisional del señor en razón del vencimiento del término que regula el numeral quinto del artículo 317 del Código de Procedimiento Penal? Para solucionar ese interrogante, el fundamento normativo esencial proviene de los instrumentos internacionales que conforman bloque de constitucionalidad y en especial el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece la garantía fundamental a ser juzgado dentro de un plazo razonable o a ser puesto en libertad. Uno de los desarrollos en el orden interno de esta garantía fundamental es el artículo 317 de la normativa procesal. El legislador de la Ley 906 se decantó por la fijación de unos lapsos perentorios con una consecuencia normativa claramente establecida. En caso de superarse los lapsos específicos allí indicados, la consecuencia es la libertad provisional, con lo cual se rompe la regla general de vigencia de las medidas de aseguramiento que contempla el artículo 307 del mismo ordenamiento, cuál es que las medidas de aseguramiento tendrán vigencia durante toda la actuación. El vencimiento de términos excepciona esta regla general con la finalidad de verificar el carácter superior de la garantía de plazo razonable que en este tipo de eventos se vincula además a la garantía de la libertad personal. El señor defensor, como acaba de advertirse, partió del numeral quinto del artículo 317. Establece la norma dos aspectos procesales puntuales. Uno de ellos es la presentación del escrito de acusación y el segundo de ellos es el inicio de la audiencia de juicio. No ha de mediar un lapso superior a 120 días entre estos dos extremos procesales. De acuerdo con la intervención del señor defensor, tiene cabida aquí la regulación de no duplicación de los términos, puesto que no tiene lugar ninguna de las circunstancias que establece el parágrafo primero del artículo 317 en comento. Para, a partir de esa afirmación, manifestar que el término ha de ser el original del numeral quinto, esto es 120 días. Para mejor proveer, el juzgado desea pronunciarse sobre una aclaración previa que surge a partir de lo que se manifestó en audiencia, que son dos aspectos principales. El primero de ellos, que la investigación en su conjunto se sigue en contra de un grupo delictivo organizado, o GDO, conforme a la Ley 1908-2018, tal como lo señaló la señora fiscal, lo que conduce a tener que valorar in extenso si hay lugar o no a aplicar las previsiones de la Ley 1908, puesto que en el evento de salir avante esta tesis, ello conduciría a dos consecuencias de suma relevancia para esta decisión. La primera de ellas es que, de acuerdo con la Ley 1908-2018, en los casos de miembros de grupos delictivos organizados, el juez de garantías competente para resolver sobre la libertad por vencimiento de términos será el juez de garantías del lugar en el cual se haya presentado el escrito de acusación. De manera que incide ello sobre el juez natural competente para pronunciarse sobre la solicitud. Y en segundo término,
la propia Ley 1908 de 2018 establece que en los casos de miembros de grupos delictivos organizados o GDO, los términos para conceder la libertad por el vencimiento de los mismos se encuentran ampliados en razón del artículo 25 de la Ley 1908, que adicionó el artículo 317A a la Ley 906 de 2004. Y es así que el numeral quinto de este artículo 317, letra A, señala que la libertad procederá cuando transcurridos 500 días contados a partir de la fecha de presentación del escrito de acusación, no se haya dado inicio a la audiencia de juicio por causa no imputable al procesado o a su defensa. Igualmente, se tiene, como acaba de advertirse, que el juez competente será el del lugar en el que deba presentarse el escrito de acusación, por lo cual resulta de inusitada importancia pronunciarse en primer término sobre si tiene aquí o no cabida la aplicación de la Ley 1908 de 2018. La señora fiscal señaló en el curso de su intervención que la investigación en conjunto se adelanta contra un grupo de estas características. Las señala el artículo segundo de la misma Ley 1908 de 2018 para referirse al grupo estructurado de 3 o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la Convención de Palermo, con miras a obtener directa o indirectamente un beneficio económico u otro beneficio de orden material. De esa definición emanan las siguientes características. La primera, cuando se alude a grupo estructurado, se alude a un grupo que cuenta con diferenciación funcional de roles que realizan tareas en pro del cumplimiento del objetivo final de una organización. El segundo presupuesto es de naturaleza numérica en cuanto a los miembros. La Ley 1908 exige 3 o más personas. El tercer requisito es el de la permanencia en el tiempo de la organización. La norma establece durante cierto tiempo y añade como otro requisito la actuación concertada. Establece la norma a su vez un ingrediente subjetivo, es decir, un animus especial o un propósito especial para esa concertación de actividades. ¿Cuál es el propósito de comisión de uno o más delitos graves con arreglo a la Convención de Palermo, que de acuerdo con la Convención de Palermo contra la delincuencia organizada transnacional es aquel delito que en la legislación interna se castiga con 4 años o más de pena de prisión? Y pretende la obtención, las tareas que realizan estos grupos, un beneficio económico u otro beneficio de orden material. Pues bien, de la revisión de los escritos de acusación de los cuales corrió traslado la señora fiscal, se tiene que, en efecto, la totalidad de las restantes personas que se investigan por cuenta de este código único responden, en efecto, a las características de grupo delictivo organizado, puesto que se trata de un grupo de más de 3 personas que de manera concertada hurtan para posteriormente comercializar hidrocarburos en las zonas territoriales específicas que señala el escrito de acusación, con lo cual a su turno pretenden indudablemente la obtención de un beneficio económico. Al revisar el escrito de acusación, como en efecto de manera detenida lo revisó este servidor, pudo establecer que la Fiscalía tiene conocimiento a partir de material de prueba e información legalmente obtenida que da cuenta de la distinción de roles entre cabecillas, moscas, transportadores, intermediarios, entre otros, que tienen que ver con esa actividad ilícita de hurto y comercialización de hidrocarburos. Se detiene ahora en el juzgado en el asunto de establecer si respecto del señor cabe o no predicar la calidad de miembro de un grupo delictivo organizado, puesto que, se recuerda, si la respuesta es positiva, no solamente se incide en la contabilización del término que es ampliado, sino que asimismo este juez sería incompetente para conocer de esa pretensión, puesto que el competente sería el juez de garantías del lugar en el cual se presentó el escrito de acusación. Al indagársele a la señora fiscal sobre que si la investigación en este caso se trataba de un grupo delictivo organizado,
manifestó que sí, y además señaló que en el evento del señor no se le había acusado por el delito de concierto para delinquir. Conviene, frente a esta afirmación, hacer una distinción teórica de elevada relevancia para la solución del asunto. Jurídicamente, los conceptos de grupo delictivo organizado y el delito de concierto para delinquir no son equivalentes, cuentan con distinciones claramente señaladas desde los instrumentos que las regulan. Por un lado, la Convención de Palermo contra la Delincuencia Organizada y la Ley 1908, y de otro lado, el delito autónomo que regula el artículo 340 del Código Penal colombiano. En tal sentido, el delito de concierto para delinquir, como acaba de sostenerse, es una conducta punible autónoma que atenta contra el bien jurídico de la seguridad pública, que tal como ha observado la jurisprudencia constitucional, se trata de atentar contra las condiciones mínimas de convivencia entre los asociados y que representa un adelantamiento de la acción penal, toda vez que no se requiere la materialización y mucho menos el agotamiento de las conductas delictivas que planean para que tenga configuración el delito de concierto para delinquir. Además, exige el legislador en el artículo 340 una pluralidad de personas. No establece un número determinado como sí lo hace la Convención de Palermo y la Ley 1908. Establece simplemente cuando varias personas, lo cual implica que dos o más personas podrían incurrir en el delito de concierto para delinquir. Otra diferencia de suma importancia entre las dos figuras es que el delito de concierto para delinquir no señala ni qué delitos en particular llevarán a cabo estas personas, toda vez que puede referirse a cualquiera de las especies delictivas que establece la parte especial del Código Penal, y en segundo término no exige ningún ánimo particular como sí lo establece la Convención de Palermo y la Ley 1908. La Ley 1908 y la Convención se refieren de manera específica a una delincuencia de naturaleza prototípicamente económica, puesto que no de otra forma se explica la expresión con miras a obtener un beneficio económico u otro beneficio de orden material. Y en ese sentido, el delito de concierto para delinquir, el tipo penal que reglamenta el artículo 340, es de un contenido mucho más amplio, puesto que no exige que los sujetos activos persigan un afán de lucro, y de allí que teóricamente permita la inclusión de figuras distintas a la criminalidad organizada o aquella que pretende un afán de lucro, como podrían ser grupos extremistas religiosos, grupos separatistas, grupos terroristas y cualquier otra naturaleza de crimen que requiera de la pluralidad de personas en el sujeto activo, sin parar mientes en que la finalidad pueda ser económica, que puede serlo, aunque el artículo 340 no hace ninguna distinción al respecto. De allí surgen las siguientes diferencias en particular. Primera, que el delito de concierto para delinquir es un tipo penal autónomo. En cambio, la figura del GDO o grupo delictivo organizado no constituye un tipo penal. Y de allí que las fuentes teóricas al respecto hayan señalado que la categoría de GDO o grupo delictivo organizado, más que tener relevancia en el ámbito estrictamente penal, lo tiene en el ámbito criminológico y criminalístico, toda vez que, se insiste, no configura un tipo penal diferenciado y autónomo, como sí el delito de concierto para delinquir. Segunda diferencia, el problema del número de personas. La Convención de Palermo exige 3 o más personas, al tiempo que el delito de concierto para delinquir solamente establece cuando varias personas, por lo cual 2 o más personas podrían estar incursas en el delito de concierto para delinquir. Y la tercera diferencia central es el animus particular o el ingrediente subjetivo. La figura de GDO sí lo contiene, una exigencia prototípicamente económica, el afán de lucro u otro beneficio de orden material, al tiempo que el delito de concierto para delinquir no exige esa determinada finalidad en la realización de las conductas y castiga el acto de ideación o el acto preparatorio sin necesidad de que se consume o se agote la conducta delictiva.
por lo cual, a juicio de este servidor, resulta incorrecto plantear que las figuras de GDO y del tipo penal de concierto para delinquir son equivalentes, puesto que dogmáticamente, teóricamente y en la práctica no lo son. Se retoma. Decía el juzgado que debe evaluarse si el señor pertenece o no pertenece en calidad de miembro al GDO que se investiga en esta oportunidad, y desde ya se apunta que bien cierto resulta, como lo afirma la señora fiscal, que no se le imputó ni se le acusó por el delito de concierto para delinquir, pero ello no niega necesariamente que pertenezca o no pertenezca al grupo delictivo organizado, puesto que para ello lo que debe analizarse qué es lo que materialmente llevó a cabo el sujeto y si esa conducta deliberada se vincula al cumplimiento de las finalidades de la organización. De allí que se solicitó a la señora fiscal que corriera traslado del material de prueba que obra en contra del señor Misco, a lo que ella de manera muy amable accedió, y este juez pudo estudiar el material probatorio que obra en contra del señor. En efecto, el escrito de acusación en contra del señor lo vincula a la comisión presunta del delito que atenta contra el bien jurídico de la recta y eficaz impartición de justicia por eventualmente haber ocultado, sustraído o destruido un elemento material probatorio. Los hechos jurídicamente relevantes, de manera muy breve, pueden sintetizarse así: que a partir del momento en que el señor tuvo conocimiento de que en el establecimiento de comercio que representa legalmente se estaba distribuyendo de manera ilícita combustible previamente hurtado o en todo caso obtenido de manera ilícita, desconectó el sistema DVR de las cámaras de seguridad de ese establecimiento de comercio, sustrajo aproximadamente una cantidad de 2.000 galones de ACPM que ya había sido prefijado como elemento material probatorio para completar los análisis químicos de marcación para establecer si ese combustible reunía los requisitos legales para su distribución en este país, y los reemplazó por agua para sostener que se había disminuido la calidad en razón de la mezcla del combustible con agua, lo que motiva los hechos jurídicamente relevantes de esta investigación. Este juez revisó de manera detenida el conjunto de las interceptaciones que obran en contra del señor Luis Francisco, las inspecciones a lugares, las relaciones y fijaciones fotográficas que se hicieron de los vehículos del lugar de los hechos, y logró extractar que no resulta posible endilgar al señor participación en grado de concertación y en atención al cumplimiento de los fines de una organización. No es posible vincular la conducta del señor a la conducta de los restantes miembros del grupo delictivo organizado, que cuentan, esto sí, con una distinción de roles, como se advirtió, de transportista, de cabecilla, de mosca, de distribuidor, entre otras. Y lo que aparece es, por supuesto, una inferencia razonable, un conocimiento de probabilidad sobre que el señor Luis Francisco sustrajo ese elemento material de prueba y lo reemplazó por otra cosa, pero a partir de las actividades de investigación no se puede establecer ni siquiera de manera incidental la pertenencia al grupo delictivo organizado. Lo que logró evidenciar el despacho de la revisión de las interceptaciones es incluso que el señor delegaba actividades comerciales en otras personas para la buena marcha de ese establecimiento. En cuanto a la distribución, por ejemplo, quien funge como islero o bombero, quien está vinculado con varios de los eventos investigados, y otras personas administradoras, quienes al parecer, en vez de vender el combustible propio de ese establecimiento de comercio, vendían el combustible obtenido ilícitamente, rebajado con algunas otras sustancias, al parecer agua, y que durante todo el término de la indagación, y al menos así se establece el material probatorio, el señor no tenía conocimiento de que otras personas realizaban esa actividad, de la que se enteró finalmente a la postre, en el momento de la incautación, y ahí sí, al parecer, decidió sustraer ese elemento, lo cual es precisamente el objeto de este juicio. Pero el hecho de que se le vincule en calidad de autor
y se le haya acusado por la comisión de ese delito, no permite inferir necesariamente la pertenencia a un grupo delictivo organizado, puesto que, de un lado, en efecto, no se cumple con los presupuestos del delito de concierto para delinquir, que de hecho ni se le imputó ni se le acusó por él, pero además tampoco se cumplen las características de los grupos delictivos organizados o GDO, puesto que no se evidencia su pertenencia a un grupo estructurado, se vulnera ese requisito, su pertenencia en calidad de miembro estructurado, con un rol predefinido o cuando menos que haya una distinción primitiva de roles, no se evidencia ningún rol, e igualmente no se evidencia la permanencia en el tiempo, no solo de la organización, sino de su pertenencia a la misma y que haya desplegado actividades positivas con relevancia jurídico-penal que en últimas permitan a la organización el logro de sus fines, es decir, que contribuya el miembro con la realización de los fines de la organización. No se evidencia ello, se evidencia, se remarca que se utilizaba el establecimiento comercial del señor para distribuir ese estupefaciente. Y se evidencia que existen personas cercanas a él que desplegaban funciones en ese establecimiento de comercio y que también eran miembros del grupo delictivo organizado, lo cual vincula, aunque indirectamente, al señor con esa actividad, pero no en calidad de miembro. No existe ningún elemento material de prueba, ninguna conversación interceptada, ninguna otra inspección que permita establecer de manera fundada esa pertenencia, aunque no se le haya indicado el delito de concierto para delinquir. Ello no infirmaría que se le vinculara en calidad de miembro de un GDO, pero la revisión del material probatorio permite señalar a este servidor que no es posible vincular al señor miembro de un grupo delictivo organizado, lo cual conlleva de suyo a que no tenga que aplicarse en este caso particular del señor la ley 1908, por lo cual ni los términos se aplican ampliados conforme el artículo 317A, es decir, no es el término de 500 días que regula el numeral quinto del 317 letra A, y tampoco se aplicaría la regla específica de competencia que únicamente permitiría conocer de este asunto al juez de control de garantías del lugar en el cual se haya presentado la acusación, por lo cual, en conclusión, la norma a aplicar en este asunto es el artículo 317 ordinario, como bien lo manifestaron aquí los sujetos procesales. Sin embargo, se remarca para un mejor proveer y para evitar errores, nulidades o alguna forma de error judicial, prefirió este juez cerciorarse de que no aplica en este evento el 317 letra A ni la ley 1908, por ende le asiste razón a los sujetos procesales, es el 317 ordinario, numeral quinto, conforme lo invocó el señor defensor. Una vez se adelantó esta aclaración previa, conviene entonces establecer si tiene lugar el vencimiento del término conforme a la pretensión que elevó ante el despacho el señor defensor. Tiene lugar aquí la necesidad de argumentar sobre el decurso procesal de lo que ha sucedido, pues de acuerdo con la información que vertieron los sujetos procesales, tuvo lugar una presentación del escrito de acusación el día 15 de julio de 2021 ante los jueces penales del circuito especializados de Valledupar. Ese juzgador se declaró incompetente en razón del factor territorial y por ende ordenó remitir por competencia a los jueces penales del circuito de Aguachica. Esa fecha de presentación del escrito de acusación ante este segundo grupo de juzgadores tuvo lugar el 29 de septiembre de 2021. En efecto, el juez segundo penal del circuito de Aguachica abocó conocimiento, fijó fecha para adelantar audiencia de formulación de acusación para el día 11 de octubre de 2021 para 11 de octubre de los corrientes, fecha en la que no se pudo adelantar la audiencia toda vez que la señora representante del ente instructor no compareció a la diligencia y, en todo caso, a día de hoy no se ha llevado a cabo la audiencia de formulación de acusación. A partir de allí, tanto el señor defensor como la señora fiscal consideran que la fecha
a tener en cuenta es la del 15 de julio de 2021, fecha en la que se presentó el escrito ante los jueces penales del Circuito Especializados de Valledupar, que a la postre ese juez no se declaró competente, se declaró incompetente. Y señalan que a partir de esa fecha ha transcurrido un término de 127 días sin que se haya dado inicio a la audiencia de juicio. Para solventar esta controversia, debe referirse el juzgado al problema de los presupuestos procesales y la configuración de la relación procesal en materia penal. La presentación del escrito de acusación es un momento crucial en la sistemática procesal de la Ley 906, toda vez que demarca el inicio de la audiencia de juicio y la determinación del juez competente. Y ello tiene relevancia desde la perspectiva de la teoría general del proceso sobre los presupuestos procesales. Dogmáticamente, los presupuestos procesales son los siguientes: capacidad para ser parte, capacidad para comparecer al proceso, demanda en forma y juez competente. Juez competente. Ese es el primer aspecto en el que debe detenerse el juzgado, porque a partir de ello desea asentar la siguiente premisa: que el 15 de julio de 2021, fecha en la que tuvo lugar la presentación del escrito de acusación ante el juez especializado de Valledupar, no se conformó en debida manera la relación procesal, puesto que dicho juez no era el competente para conocer del proceso, por lo cual en dicho momento no se cumplió con el presupuesto procesal de juez competente como presupuesto idóneo para configurar o constituir la relación procesal en debida forma. En últimas, lo que se deriva de esta afirmación es que, aunque materialmente se hayan adelantado unos autos en los cuales el juez se declaró incompetente, a la vida jurídica no nació nunca la competencia del juez del Circuito Especializado de Valledupar, y con ello no se conformó la relación procesal en debida forma, toda vez que no existía juez competente, puesto que ante quien se presentó el escrito de acusación declaró su incompetencia. Cuestión que se solventó hasta el día 29 de septiembre de 2021, fecha en la que se presentó el escrito ante los jueces penales del circuito de Aguachica, y como debía ser ello así, cuando se le corrió ese escrito de acusación, abocó el conocimiento de la actuación y citó para la realización de audiencia de formulación de la acusación, de lo cual se evidencia a las claras que la relación procesal se constituyó, y en particular el presupuesto procesal de juez competente solamente se constituyó hasta el día 29 de septiembre de 2021, pues allí sí el juez de circuito se declaró competente y adelantó las actuaciones pertinentes: abocar y citar audiencia de formulación de la acusación. Por lo cual, el criterio que sostendrá el juzgado en la parte motiva de esta providencia es que, desde la perspectiva del numeral quinto del artículo 317 de la ley procesal, el término debe contarse a partir del 29 de septiembre de 2021 y no desde el 15 de julio de 2021, como me permito muy respetuosamente disentir del criterio que plantearon en la audiencia los aquí intervinientes, puesto que para dicho momento no se había constituido la relación procesal en razón de la carencia del presupuesto procesal del juez competente, y de que tal acto jamás nació a la vida jurídica, puesto que de ese acto que no se produce en legal forma no pueden derivarse consecuencias jurídicas al ni siquiera constituir la relación procesal en debida forma. Ello, además, debe tenerse en cuenta desde una valoración sistemática del artículo 317 del Código de Procedimiento Penal y desde una perspectiva ontológica del artículo 317 del Código de Procedimiento Penal. ¿Cuál es el objeto jurídico cuya protección pretende el artículo 317? En principio, el plazo razonable, y establece los hitos con H, los
hitos principales a partir de los cuales se contabiliza el término, y de allí que el numeral quinto establezca: a partir de la presentación del escrito de acusación. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento se demarca el inicio del juicio, la fijación del juez competente y el saneamiento del proceso. Y el segundo hito, sin que se haya dado inicio a la audiencia de juicio. Es que no puede perderse de vista que el artículo 317 es un llamado a la totalidad de los sujetos procesales y en particular al juez de la causa como director del proceso, para que comente en esos términos preclusivos y perentorios, evite cualquier tipo de dilaciones injustificadas, maniobras dilatorias, se fijen las audiencias en el tiempo más célere posible, con la finalidad de que no se venzan dichos términos, se garantice el plazo razonable, se garantice la libertad personal en caso de vulneración de esos términos. De manera que ese juez competente para iniciar el juicio, al constituirse esa relación procesal, se cuenta con esos 120 días desde la presentación del escrito. Pero sin lugar a dudas, y ese es el criterio que defiende el juzgado en esta providencia, cuando el numeral quinto del artículo 317 señala a partir de la fecha de presentación del escrito de acusación, supone o presupone una correcta presentación del escrito de acusación, puesto que el hito o los hitos siguen siendo los mismos: la presentación del escrito y el inicio de la audiencia de juicio. De esa forma, resultaría o repele a la razón establecer que solamente hasta el 29 de septiembre de 2021, cuando lo cierto es que el acto procesal del 15 de julio de 2021 no nació a la vida jurídica, puesto que no permitió configurar la relación procesal. Ahora, de manera adicional, y este es también un argumento relevante en el curso de esta providencia, que no se afirme aquí que entonces por un error o dislate de la fiscalía el señor debe soportar esos días de privación de la libertad, porque sencillamente el señor defensor contaba con la clara posibilidad de acudir ante los jueces de control de garantías y solicitar la libertad por el vencimiento del término, pero obviamente no desde la perspectiva del numeral quinto del 317, sino desde el numeral cuarto del artículo 317, es decir, cuando transcurridos 60 días contados a partir de la fecha de imputación, no se hubiere presentado el escrito de acusación o solicitado la preclusión conforme a lo dispuesto en el artículo 294. Porque resulta que a día de hoy, en el que ya tuvo lugar una correcta presentación del escrito de acusación, en el que ya se citó a la audiencia de acusación en 2 oportunidades, se encuentra configurada en debida forma la relación procesal y ya tuvo lugar una correcta presentación del escrito de acusación, por lo cual a día de hoy ya se enervó, ya es imposible acudir al numeral cuarto del artículo 317 y el señor defensor contó con la oportunidad procesal para acudir ante los jueces competentes e invocar de manera correcta la causal del numeral cuarto, puesto que a día de hoy no se puede contar desde la perspectiva del 15 de julio de 2021, sino del 29 de septiembre de 2021, tal como se viene explicitando. Y en esa dirección, las fechas de relevancia son las siguientes. Si el escrito de acusación se presentó el 29 de septiembre de 2021 y la audiencia del 11 de octubre no se pudo realizar por causa atribuible a la señora fiscal, ello comporta afirmar que desde el 29 de septiembre a día de hoy ha transcurrido de manera ininterrumpida ese término, sin que exista ninguna circunstancia que permita endilgarle una negligencia o al procesado o al señor defensor. No existe aquí constancia de ninguna suerte de maniobra dilatoria que permita descontar alguno de esos términos, y en consecuencia el juzgado tendría en cuenta la siguiente contabilización. Si el 29 de septiembre se presentó el escrito, habrán corrido 2 días del mes de septiembre, 31 días del mes de octubre y 19 días del mes de noviembre, para un gran total de 52 días desde la presentación del escrito de acusación sin que se haya dado inicio a la audiencia de juicio oral, término que en todo caso resulta inferior al de 120 que regula el numeral quinto del artículo 317, y por tanto en la parte resolutiva de esta providencia se negará la solicitud que levante el juzgado del señor defensor.
En razón y mérito de lo expuesto, el juez segundo penal de garantías de Bucaramanga resuelve, primero, denegar la solicitud de libertad por vencimiento de términos que invocó el señor defensor del ciudadano cuenta del proceso 2021-0069 al no constatarse un lapso superior al de 120 días que establece el numeral quinto del artículo 317. Segundo, notificar esta providencia en estrados a los sujetos procesales y hacerles saber que en contra de la misma proceden los medios ordinarios de impugnación. Señor solicitante. Gracias, señor juez. Muy respetuosamente presento recurso de reposición y en subsidio recurso de apelación en contra de la decisión. Muy bien, señor solicitante. Señora fiscal. Sin recursos. Gracias, señora fiscal. Señor defensor, ¿puede usted proceder? Dispone del lapso máximo de 10 minutos. Tiene la palabra. Gracias, señor juez. Muy respetuosamente elevo este recurso de reposición en subsidio de apelación en cuanto a los siguientes argumentos. Difiere la defensa de la interpretación del juzgado en los siguientes puntos. Primero, la presentación del escrito de acusación es un acto complejo y así lo ha reiterado la Corte en diferentes oportunidades en su jurisprudencia, donde dice que la primera parte de esta actuación se materializa con la presentación efectiva del escrito de acusación y la segunda con la lectura ante el juez que se considere competente. Segundo, disenso de esta interpretación, el segundo argumento de este disenso es la errada equivocación sistemática del despacho al hacer una interpretación sistemática saltando la orden del artículo 230 de la Constitución que le impone a los jueces someterse al imperio de la ley. Y la ley, en este sentido, es muy clara al manifestar que transcurridos 120 días de la presentación del escrito de acusación, la ley, el artículo 317, numeral quinto, en ningún momento habla de la presentación del escrito de acusación y definición del juez competente. Y como último, señor juez, el errado argumento en cuanto a la interpretación de presentar esta solicitud guiado por el numeral cuarto del artículo 317, que por supuesto, de acuerdo a la misma argumentación del despacho, ya estaría equivocado. En estos tres argumentos voy a sustentar la motivación de estos dos recursos que he elevado para que muy respetuosamente, señor juez, revoque su decisión, la ajuste a lo que este defensor muy respetuosamente considera derecho o en subsidio la envíe al superior jerárquico para que en consecuencia la revoque. Y lo primero que tengo que decir, señor juez, es que la jurisprudencia ha sido reiterativa y clara al referirse al acto de la acusación y lo ha dividido o compuesto o lo ha manifestado como un acto compuesto de la fiscalía que consiste primero en esa erradicación material del escrito de acusación. Y el despacho logró verificar, sin oposición de la fiscalía, que el escrito de acusación efectivamente se presentó el día 15 de julio del 2021. Eso quedó probado y sobre eso no hay ninguna duda de ninguno de los aquí presentes. En ese sentido, carga el juzgado de forma equivocada y contra el reo una equivocación de la fiscalía que no debe cargar, que no debe soportar el procesado. Es decir, que si mañana la señora juez de garantías por alguna juez de Aguachica por alguna circunstancia se declara incompetente o se declara impedida o llega a existir una causal de impedimento o recusación que no la deje como tal materializar su competencia en cuanto al conocimiento de este proceso, en el entendido de la argumentación del despacho, se tendría que entender entonces que no se ha presentado el recurso, el escrito de acusación cuando eso efectivamente ya se materializó y ya se realizó. Es decir, no entiende este defensor por qué el despacho le carga al señor una carga que debe soportar el Estado. Es decir, la presentación del escrito de acusación por parte de la señora fiscal o de la Fiscalía General de la Nación debía hacerse ante el juez competente. Sin embargo, la Fiscalía decidió, por alguna razón, equivocada será muy seguramente, radicarlo ante un juez incompetente. Y ese juez, si bien declaró que no era competente para conocer del juzgamiento, sí fue competente para pronunciarse sobre la presentación del escrito de acusación. Es decir, la judicatura
no puede obviar que sí existió una actuación de los jueces anteriores hasta este momento, como lo está haciendo, y lo digo muy respetuosamente en cuanto al despacho, como lo está interpretando el juzgado de garantías. Porque el juzgado de garantías está dando a entender con su argumentación que no ha ocurrido nada en el Estado y que la privación del señor estos días ha pasado inadvertida y que la materialización del escrito de acusación se vino a realizar hasta el día 29 de septiembre, cuando eso no fue así. Cuando lo que ha ocurrido procesalmente hasta ahora es que ese acto material que exige el numeral quinto del artículo 317 de presentación del escrito de acusación se realizó el 15 de julio. Y ese mismo escrito ha ido de juzgado. Primero fue al juzgado segundo penal especializado. Después fue al juzgado primero penal del circuito de Valledupar. Después llegó al juzgado segundo penal del circuito de Huachica, sin que hasta el momento conozcamos si en ese momento la señora juez se va a declarar competente o no. Al entender eso, quiere decir que sí ha habido una actuación del juzgado y sí ha habido una actuación de la fiscalía y sí ha habido una actuación de la judicatura con esa presentación del escrito de acusación que el despacho de primera instancia obvia con una interpretación sistemática contra el reo y pro fiscalía. Es una interpretación que desconoce todos los derechos constitucionales del señor, principalmente la del derecho al debido proceso. Porque es que no se puede desconocer, y reitero, que ya ha habido una actuación efectiva del Estado. Presentación del escrito de acusación, que es lo que exige el artículo 317, numeral quinto, como efectivamente lo ratificó también la Fiscalía, que no se opuso a esta solicitud en estas audiencias que son rogadas y que definitivamente el juez de oficio hace una interpretación sistemática y muy respetuosamente digo extensiva para justificar una ineficiencia del Estado materializada en la presentación del escrito de acusación ante unos jueces de la República reconocidos en la administración judicial. No entiende este defensor, y así le solicito en estos recursos, que se explique entonces qué ocurrió en ese periodo de tiempo. Tanto es así que la Fiscalía dice que efectivamente radicó el escrito de acusación el 15 de julio, como efectivamente lo probamos, como efectivamente la señora fiscal lo dice, y no entiende entonces el juzgado cómo el juzgado de primera instancia va a decir que el escrito de acusación se radicó fue el 29 de octubre. Completamente alejado de la interpretación, cualquier interpretación constitucional y procesal, esta interpretación que ha proferido hoy el juzgado de instancia, el juzgado de garantías, para negar una libertad que a plenas luces y al mismo sentir de la Fiscalía que solicitó, ya está vencida. Como segundo argumento, señor juez, el despacho, para reponer este argumento, el despacho hace una interpretación sistemática y así lo manifestó el señor juez en su argumentación. Interpretación sistemática que desde nuestras primeras clases de derecho procesal y de derecho penal entendemos que estas formas de interpretación se aplicarán cuando la interpretación literal dé margen de dudas, dé margen a equivocaciones o a distintas interpretaciones. Y el artículo 317, numeral quinto, es muy claro cuando dice y afirma, desde cuando transcurridos 120 días, contados a partir de la fecha de presentación del escrito de acusación. Aquí la interpretación, la ley no está hablando de ningún otro acto distinto a la presentación física y material del escrito de acusación. Y entonces el despacho, en una interpretación sistemática, desconociendo la obligación constitucional del artículo 230 de la Constitución Nacional, los jueces en sus providencias están sometidos al imperio de la ley. Y el imperio de la ley en el proceso que nos está citando en esta audiencia es el numeral quinto del artículo 317 que dice desde la presentación del escrito de acusación. No entiende este defensor cómo el juzgado interpreta sistemáticamente una presentación del escrito de acusación por parte de la Fiscalía solo hasta el 29 de septiembre del 2021, desconociendo las actuaciones materiales de dos jueces. El primero del juez segundo penal del circuito especializado de Valledupar, que se pronunció frente a la presentación del escrito. Porque si no se hubiera dado esa presentación del escrito efectiva, no se hubiera pronunciado ese juzgado.
y después la presentación de el pronunciamiento que realizó el juzgado primero penal del circuito de Valledupar. ¿Producto de qué? Del traslado de la competencia. Le resta 1 minuto de intervención. Gracias, señor juez. Entonces, al trasladarse esa competencia, hay una actuación efectiva del Estado. Hay una actuación efectiva de 2 jueces. Juez segundo penal del circuito de especialidad y juez primero penal. Y al punto que hoy quedaríamos entonces en un limbo con esa interpretación sistemática que realiza el juzgado al decir que se presentó el escrito de acusación el 29 de septiembre cuando no sabemos siquiera qué va a pasar en esa audiencia de acusación, y no en vano la Corte por eso ha fraccionado este acto de la presentación del escrito de acusación o de la audiencia de acusación. El primero con la presentación efectiva del escrito y el segundo con la lectura que se hace ante el juez competente, y esta es la hora y no sabemos quién es el juez competente. Quiere decir que en esa interpretación del juzgado todavía estaríamos en vigencia del numeral cuarto del artículo 317, que sería el último artículo, pero que es una interpretación completamente equivocada, con todo respeto, señor juez, que hace su despacho y que solicito, si no la repone, sea revocada por el juez de segunda instancia al decir que el tiempo que hubiera transcurrido era el del numeral cuarto artículo 317, es decir, 60 días contados a partir de la fecha de formulación de imputación. Es ilógico porque nosotros conocimos de la ruptura procesal solo hasta el 15 de julio. Era ilógico que pudiéramos hacer una actuación de esa porque efectivamente la presentación del escrito de acusación materialmente se realizó el 15 de julio del 2021. En ese sentido, señor juez, muy respetuosamente con su argumentación, presento estos 3 argumentos para que reponga o en subsidio conceda la apelación para que el señor pueda enfrentar el proceso en libertad. Muchas gracias, señor juez. Señora fiscal, tiene usted el uso de la palabra como sujeto procesal no recurrente. Como no recurrente, la Fiscalía no hará su intervención alguna. Gracias. Muy bien. Decide el juzgado el recurso de reposición que interpuso el señor defensor en contra del auto interlocutorio que se acaba de emitir, en cuya parte resolutiva se dispuso negar la solicitud de libertad provisional por vencimiento del término según el numeral quinto del artículo 317, e igualmente pronunciarse sobre la admisibilidad del recurso de alzada. Los argumentos, o más bien el pronunciamiento del juzgado, se atendrá al orden argumental que presentó el señor defensor. Lo primero que sostiene el señor defensor es rememorar de manera correcta el carácter complejo del acto de acusación que demarca la etapa del juicio en el proceso penal colombiano y que distingue entre la presentación del escrito de acusación y la efectiva realización de la audiencia de formulación de la acusación. Dicho argumento, además de refrendar un conocimiento teórico básico sobre la estructura del proceso penal, no tiene incidencia en esta determinación, toda vez que el artículo 317, con meridiana claridad, no se refiere al acto complejo compuesto por los 2 eventos procesales de presentación del escrito y materialización de la audiencia de formulación de acusación. Con claridad meridiana, el numeral quinto establece la fecha de presentación del escrito de acusación como primer hito de relevancia, de manera que ninguna incidencia tiene para la decisión. Recordar que se trata de un acto complejo, toda vez que la norma solamente se refiere a la presentación del escrito de acusación. Refiere el señor defensor que la argumentación que planteó el despacho desconoce el artículo 230 de la Constitución Nacional. Dicha norma se refiere, por supuesto, al sistema de fuentes y señala que los jueces en sus providencias se encuentran sometidos al imperio de la ley. Baste ilustrar nuevamente al señor defensor sobre los fundamentos normativos que se basaron o que buscó el juzgado para definir lo correspondiente. Se refirió el juzgado a la Convención Americana de los Derechos Humanos, a la Ley 1908 de 2018, a la Convención de Palermo sobre la Delincuencia Organizada Transnacional,
al artículo 317 del Código de Procedimiento Penal, de manera que considera el juzgado que sí atendió a fuentes formales del derecho, incluso a leyes en sentido estricto, toda vez que la jurisprudencia ha decantado lo que ha de entenderse por el concepto ley en el marco del artículo 230 y que no se refiere únicamente al producto del órgano legislativo, sino al sentido amplio de ley en el que tienen cabida otras fuentes formales del derecho, pero basta entonces esta remembranza de las fuentes que se emplearon en la emisión de la providencia para aclarar que se dio cumplimiento preciso al artículo 230 de la Carta Política. Manifiesta igualmente el señor defensor que este juez hizo una interpretación de oficio que no le habían solicitado los sujetos procesales. Para ello, basta igualmente devolvernos también, como así lo clamó el señor defensor, a nuestras primeras clases de derecho y pedirle entonces al señor defensor que también tenga en cuenta que la manifestación que hagan las partes para avalar sus pretensiones no vinculan al juez de la causa. En principio, lo que vincula al juez son las pretensiones que elevan los sujetos procesales y que, sin embargo, existen excepciones a esta regla general de limitación. La regla general es que el juez solamente se pronunciará única y exclusivamente sobre el contenido pretensional concreto que ante su despacho se elevó. Sin embargo, en razón de la misión constitucional que despliegan los jueces de control de garantías, es posible que se emitan decisiones que en la teoría procesal se conocen como extra petita y ultra petita según el caso, en razón de la elevada misión de los jueces de control de garantías. En virtud de estos presupuestos, indudablemente que las manifestaciones de las partes no vinculan al juez de la causa. Las manifestaciones que hacen las partes conforman la relación procesal y demarcan el contenido de esa determinación, pero en razón de la necesidad de garantizar los derechos fundamentales, el respeto estricto a las normas y al debido proceso, esa decisión puede diferenciarse o incluir aspectos adicionales o no solicitados por las partes en las audiencias correspondientes, pues un planteamiento contrario conduciría al absurdo de plantear que si un sujeto procesal omitió referirse a una determinada norma, omitió referirse a una pretensión en particular que tenga incidencia en las garantías fundamentales, no podría el juez pronunciarse al respecto porque hizo una interpretación oficiosa y falló más allá o con diferencia de lo que le solicitaron las partes en sentido específico. Se insiste, el juez no se encuentra vinculado inescindiblemente por esa solicitud, que por supuesto que demarca el derrotero inicial de una pretensión, pero que las solicitudes de los sujetos procesales pueden conducir a una varianza en la decisión final. Ahora bien, se argumenta también el hecho de que la Fiscalía no se haya opuesto a esta solicitud. ¿Qué importancia tiene eso para la decisión del juez de control de garantías? Entonces tengamos que establecer como regla que cuando los sujetos procesales no se oponen y todos son contestes en solicitar la misma pretensión, el juez no debe hacer ninguna valoración y eventualmente emitir una decisión opuesta a las solicitudes de las partes. Resulta, por supuesto, absurdo un planteamiento de tal índole, puesto que se itera no lo vinculan esas solicitudes de las partes y mucho menos la argumentación jurídica que hayan planteado, toda vez que ello desconocería la autonomía y la independencia del juez, con el límite último, por supuesto, que brinda el artículo 230 de la Constitución Nacional, la sujeción a las fuentes formales del derecho para la emisión de las decisiones. Manifiesta igualmente el señor defensor que solamente puede apelarse a un criterio sistemático únicamente cuando el sentido literal no es claro. Y es precisamente, señor defensor, lo que acontece aquí. Porque resulta que el artículo 317 del Código de Procedimiento Penal establece cuando transcurridos 120 días contados a partir de la fecha de presentación del escrito de acusación. Y precisamente en este caso particular, existe una triple posibilidad de interpretación de cuál es la fecha de presentación del escrito de acusación, que la que usted considera correcta sea la del 15 de julio, es únicamente un criterio jurídico legítimo, absolutamente respetable, como también lo es manifestar un criterio diverso al que usted planteó en la audiencia, que al
establecer cuál es la fecha de presentación del escrito de acusación, se haya establecido la fecha del 29 de septiembre, con clara exposición de los criterios jurídicos que avalan tal posición. De manera que, en efecto, no era posible acudir a una interpretación netamente literal de ese término, pues existían, se remarcan, tres posibilidades para cuál era la fecha de presentación del escrito de acusación. Y la decisión en ese sentido no resulta arbitraria, puesto que se acudió y nos volvemos nuevamente a nuestras clases iniciales del primer año de Derecho sobre los presupuestos procesales. Y se recordaron capacidad para hacer parte, para comparecer al proceso, demanda en forma, porque proviene de la teoría general del proceso civil, aunque en el proceso penal se aplicaría a la corrección del escrito de acusación, y el juez competente, que fue precisamente el aspecto que tuvo mayor relevancia para establecer si en este particular asunto se había constituido en debida forma la relación procesal. Y basándose en esa argumentación, el juzgado concluyó que no se constituyó en debida forma la relación procesal, puesto que los jueces con anterioridad se habían declarado incompetentes. Sin embargo, esa omisión, ese dislate en el que hayan incurrido o bien los jueces o bien la señora fiscal, no dejó en la inermidad al señor defensor y al señor, toda vez que se contaba con la posibilidad de acudir ante los jueces de control de garantías y solicitar la libertad desde la perspectiva del numeral cuarto del artículo 317 del Código de Procedimiento Penal. Así las cosas, como puede advertirse, este juez no repondrá la decisión y, sin embargo, considera que el recurso se interpuso en tiempo, se sustentó en debida forma y por ende lo concederá ante los jueces penales del circuito reparto para su conocimiento, ordenándose asimismo la transcripción de la decisión que emitió este servidor dentro del plazo más breve posible y sin exceder de los 3 días hábiles siguientes a esta determinación. En razón y mérito de lo expuesto, el juez segundo penal de garantías de Bucaramanga resuelve, primero, no reponer la decisión mediante la cual se negó la libertad provisional por vencimiento de términos que invocó ante el juzgado el señor defensor del señor Luis Francisco Rojas Estrada. Segundo, se concede ante los jueces penales del circuito reparto el recurso de alzada para su conocimiento. Para facilitar el conocimiento del recurso, se ordena la transcripción de la decisión de este juez en los términos expuestos en precedencia. Muy bien. Hemos terminado nosotros el objeto de esta audiencia. Se levanta la sesión, es la 1:47 de la tarde. Tengan muy buenas tardes.